fuego devorando el mercado de Puebla, un logista gritando por su vida. Pero nadie esperaba lo que grabó la mujer oculta. Algo imposible estaba por explotar. Valeria Rojas juró proteger Puebla el día que tomó posesión como presidenta municipal, pero nunca imaginó que tendría que quitarse el traje de autoridad y ponerse un mandil manchado para descubrir la verdad. En el mercado más grande de la ciudad, los comerciantes no temen a los ladrones comunes, le temen al cobro de piso, a los uniformes que deberían defenderlos y a las llamas que devoran sus sueños cuando no pueden pagar. Disfrazada como una vendedora más, Valeria se infiltra en el infierno que ella misma gobierna sin saberlo, y lo que descubre la obliga a elegir: seguir siendo la autoridad que firma papeles desde un escritorio o convertirse en la mujer que graba pruebas con manos temblorosas mientras un comandante quema vidas frente a sus ojos. Pero derribar al monstruo visible solo revela algo peor: una red de poder tan profunda que cuando crees haber ganado, apenas estás descubriendo que la guerra verdadera acaba de comenzar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Valeria Rojas había firmado cientos de documentos ese mes: autorizaciones, presupuestos, oficios que prometían seguridad y justicia para Puebla. Pero ninguno de esos papeles le había mostrado la verdad como los ojos de doña Carmen esa mañana. La anciana vendía flores en el mercado 5 de Mayo desde hace 30 años. Valeria la conoció durante su campaña, cuando todavía usaba sonrisas y promesas como moneda de cambio. Ese martes, doña Carmen la llamó desde un número desconocido y le dijo algo que le heló la sangre: Presidenta, si usted no viene a ver esto con sus propios ojos, nunca va a entender por qué ya nadie cree en la autoridad. Valeria no mandó a la policía, no envió inspectores, se quitó el traje sastre gris que usaba para las sesiones de cabildo, se puso unos jeans desgastados, una blusa de algodón y un rebozo que había sido de su abuela. Frente al espejo de su casa, antes de salir, casi no se reconoció, sin maquillaje, sin el peinado perfecto, sin la postura rígida de quien carga el peso de una ciudad entera. Parecía lo que necesitaba ser: invisible. El mercado olía a cilantro fresco, carne cruda y miedo. Valeria caminó entre los pasillos estrechos donde las vendedoras acomodaban jitomates y chiles con gestos mecánicos, como si cada movimiento fuera parte de una rutina que ya no tenía sentido. Nadie la miró dos veces. Para ellos, era solo otra mujer intentando ganarse la vida. Se detuvo frente a un puesto de frutas. El dueño, un hombre de unos 50 años con la piel curtida por el sol, acomodaba naranjas en una pirámide perfecta. Valeria tomó una y preguntó el precio. 20 pesos el kilo, señora, respondió sin levantar la vista. ¿Y si compro 3 kilos? El hombre finalmente la miró. Había algo muerto en sus ojos, algo que Valeria reconoció de inmediato: resignación. 50 pesos los 3. Pero lléveselos rápido, por favor. No quiero problemas. Valeria frunció el ceño. ¿Problemas? El hombre bajó la voz y miró hacia los lados, como si las paredes tuvieran oídos. Aquí todos tenemos problemas, señora, pero los que hacemos preguntas terminamos con más. Valeria pagó y siguió caminando. 3 puestos más adelante, una mujer joven vendía tamales. Tenía un moretón amarillento en el pómulo izquierdo y las manos le temblaban al envolver la masa en hojas de maíz. ¿Cuánto cuestan?, preguntó Valeria. 15 pesos cada uno, dijo la mujer sin mirarla. ¿Estás bien? La pregunta hizo que la mujer levantara la cabeza de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Nadie está bien aquí, susurró. Pero decir algo es peor que callarse. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. No era rabia todavía, era vergüenza. Vergüenza de haber firmado tantos papeles sin haber pisado nunca el lugar donde esos papeles deberían significar algo. Pasó las siguientes horas observando. Vio a un hombre mayor que vendía zapatos usados y revisaba constantemente su reloj, como si estuviera esperando algo inevitable. Vio a una familia completa trabajando en un puesto de jugos, donde el padre apenas hablaba y los hijos parecían haber olvidado cómo sonreír. Vio a doña Carmen, quien la había llamado, vendiendo gladiolas con una tristeza tan profunda que cada flor parecía un pequeño funeral. Fue doña Carmen quien finalmente le explicó lo que todos callaban. «El cobro es los viernes, mija», dijo mientras envolvía un
un ramo de rosas. Viene la patrulla, bajan 2 o 3 uniformados y recogen el dinero. Si no tienes, te dan una semana más. Si sigues sin tener, te quitan el puesto. Y si te quejas, bueno, hay locales que amanecen quemados. Valeria sintió que el aire se volvía denso. ¿Quién cobra? Doña Carmen miró hacia el fondo del mercado, donde un grupo de policías municipales conversaba junto a una camioneta blanca. El que manda se hace llamar El Toro, comandante Óscar Medina. Aquí todos lo conocen, y todos le tienen miedo. Valeria apretó los puños dentro de los bolsillos del pantalón. Conocía ese nombre. Había firmado su promoción 6 meses atrás, confiando en los informes que decían que era un elemento ejemplar con años de servicio. ¿Cuánto cobran? Depende del puesto. A mí me piden 500 a la semana. A don Esteban, el de las carnes, 2,000. A los que tienen locales grandes, hasta 5,000. Valeria hizo cálculos rápidos. Si había más de 300 comerciantes en ese mercado y todos pagaban un promedio de 1,000 pesos semanales, estaban sacando más de 1,200,000 pesos al mes. Solo de ese lugar. Y Puebla tenía otros 10 mercados. Nadie ha denunciado. Doña Carmen soltó una risa amarga. ¿Denunciar? ¿A quién? A la policía. Ellos son los que cobran. ¿Al Ministerio Público? La última vez que alguien fue, le dijeron que necesitaba pruebas. 3 días después, su local amaneció en cenizas y él en el hospital con 2 costillas rotas. Valeria sintió que algo se encendía en su pecho. No era solo rabia, era determinación. Esa noche, de regreso en su casa, Valeria se sentó frente a su escritorio y abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió un solo nombre: Óscar El Toro Medina. Debajo una pregunta que definiría todo lo que vendría después. ¿Hasta dónde llega esto? No sabía la respuesta todavía, pero estaba dispuesta a descubrirla, aunque tuviera que quitarse la investidura y ponerse el mandil cada día hasta encontrarla. Al día siguiente, Valeria volvió al mercado. Esta vez llevaba algo más que ropa sencilla. En el bolsillo interior de su chamarra, un teléfono celular con la cámara lista para grabar, porque había entendido algo fundamental. El poder no se combate con papeles firmados desde un escritorio, se combate con pruebas tomadas desde el infierno mismo. Y Valeria Rojas acababa de decidir que iba a bajar hasta el fondo. Valeria llevaba 11 días volviendo al mercado, 11 días observando, escuchando, memorizando rostros y rutinas. Había aprendido que los cobradores llegaban los viernes entre 7 y 9 de la noche, cuando la mayoría de los comerciantes ya estaban cerrando, pero todavía había suficiente gente para que nadie hiciera escándalo. Había aprendido que usaban una libreta negra donde anotaban quién pagaba y quién quedaba pendiente. Había aprendido que el comandante Óscar El Toro Medina solo aparecía cuando alguien se atrasaba demasiado o cuando había que dar un ejemplo. Ese viernes, Valeria supo que algo iba a pasar. Lo sintió en el aire desde la mañana, cuando llegó al puesto de don Esteban y vio que el local de Mateo Hernández, un muchacho de 26 años que vendía artículos de limpieza, estaba cerrado. Mateo nunca cerraba, ni siquiera los domingos. Su madre estaba enferma de diabetes y los tratamientos le costaban una fortuna que él pagaba vendiendo cloro, escobas y trapeadores desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Doña Carmen se acercó a Valeria mientras ella fingía acomodar unas bolsas de naranjas que había comprado. El muchacho no pudo pagar la semana pasada, susurró. Le dijeron que tenía hasta hoy, pero hoy tampoco tiene. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué va a pasar? Doña Carmen no respondió. Solo negó con la cabeza y se alejó, como si quedarse cerca de esa conversación fuera peligroso. A las 8 de la noche, cuando el mercado empezaba a vaciarse, Valeria vio llegar la camioneta blanca. Era una pick-up doble cabina sin logotipos oficiales, pero con una torreta discreta en el techo. De ella bajaron 4 hombres uniformados. 3 de ellos llevaban chalecos antibalas y radios en el hombro. El cuarto era más grande, con el cuello grueso como un tronco y una mirada que parecía capaz de atravesar paredes. Óscar El Toro Medina. Valeria sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Sacó el celular con manos temblorosas, abrió la cámara y comenzó a grabar desde detrás de un puesto de verduras. El ángulo no era perfecto, pero alcanzaba a captar todo. Los uniformados caminaron directo al local de Mateo. El muchacho estaba allí, de pie frente a su puerta cerrada, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Parecía un niño tratando de verse valiente frente a un monstruo. Mateo Hernández, dijo el Toro con voz grave, casi aburrida. ¿Trajiste lo que debes? Mateo tragó saliva. Comandante, mi mamá tuvo una recaída, tuve que pagar el hospital. No me alcanzó para... No me cuentes tu vida, interrumpió el Toro. Aquí todo mundo tiene problemas. La pregunta es simple.
¿Tienes o no tienes? No tengo, dijo Mateo y su voz se quebró, pero le juro que la próxima semana el toro dio un paso al frente. Mateo retrocedió hasta quedar pegado contra la cortina metálica de su local. ¿Sabes cuál es tu problema, chamaco? El toro se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la de Mateo. ¿Que crees que esto es una negociación? Y no lo es. Esto es un recordatorio de cómo funcionan las cosas aquí. Antes de que Mateo pudiera responder, el toro hizo una seña con la cabeza. Uno de los uniformados sacó una botella de plástico llena de líquido transparente. Valeria supo de inmediato qué era: gasolina. «No, por favor», gritó Mateo. «Aquí tengo toda mi mercancía. Es todo lo que tengo». El toro lo miró como si fuera una cucaracha. Deberías haber pensado en eso antes. El uniformado roció la gasolina sobre la cortina metálica y el marco de la puerta. El olor penetrante se esparció por el aire. Los comerciantes cercanos comenzaron a alejarse en silencio, agachando la cabeza. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Mateo cayó de rodillas. «Comandante, se lo suplico. Mi mamá depende de mí. Sin esto no tengo cómo pagar sus medicinas». El toro sacó un encendedor del bolsillo. Lo abrió con un chasquido metálico. La llama pequeña brilló en la penumbra del mercado. «Entonces, trabaja más duro la próxima vez». Lanzó el encendedor. El fuego estalló como un animal hambriento. Las llamas treparon por la cortina metálica, devoraron el marco de madera y comenzaron a lamer el interior del local. Mateo gritó e intentó acercarse, pero uno de los uniformados lo agarró del brazo y lo lanzó al suelo. «¡Quieto, pendejo!», le gritó. «¿O quieres que tú también ardas?». El toro observó el fuego con los brazos cruzados, como si estuviera viendo un programa de televisión aburrido. Luego miró a los comerciantes que se habían quedado observando desde lejos. «Esto pasa cuando no se paga», gritó. «¿Quedó claro?». Nadie respondió. El toro escupió al suelo, dio media vuelta y caminó de regreso a la camioneta. Sus hombres lo siguieron. El motor arrancó y se alejaron dejando atrás el crepitar de las llamas y los sollozos de Mateo, quien seguía en el suelo, viendo cómo su vida se convertía en humo negro. Valeria dejó de grabar. Tenía las manos heladas y el estómago revuelto. Guardó el celular y se obligó a respirar. Quería correr hacia Mateo, decirle quién era, prometerle que iba a arreglar todo, pero sabía que no podía. Todavía no. Esa noche Valeria no pudo dormir. Vio el video una y otra vez, la voz de El Toro, la cara de Mateo, el fuego. Cada detalle quedó grabado no solo en la memoria de su teléfono, sino en su alma. A las 3 de la mañana llamó a Diego Salazar. Diego había sido su jefe de seguridad durante la campaña. Ex militar, discreto, leal. Si había alguien en quien Valeria confiaba para esto, era él. «Diego, necesito que investigues algo», dijo cuando él contestó con voz adormilada. «¿Ahora qué pasó?». «El comandante Oscar Medina, quiero saber todo. Cuentas bancarias, propiedades, movimientos, todo». Hubo un silencio. «Valeria, ese tipo es peligroso. Si empiezo a moverme y se da cuenta...». «Lo sé», interrumpió ella, «pero ya no puedo seguir firmando papeles mientras esta ciudad se quema. Necesito pruebas. Necesito que me ayudes a encontrar por dónde entra el dinero y hacia dónde va». Diego suspiró. «Dame una semana». «Tienes 3 días». Colgó antes de que él pudiera protestar. Diego no necesitó 3 días. En 36 horas había encontrado algo. Llamó a Valeria desde un número privado y le pidió que se reunieran en un lugar discreto, una cafetería en las afueras de la ciudad que casi nadie conocía. Cuando Valeria llegó, Diego estaba sentado en una mesa del fondo con una laptop y una carpeta manila llena de documentos. «Encontré algo grande», dijo sin saludos previos. «El Toro tiene 3 cuentas bancarias a su nombre, con depósitos mensuales que no coinciden con su sueldo. Estamos hablando de casi 200,000 pesos al mes. Además, tiene una bodega registrada a nombre de su esposa en la zona industrial». «¿Qué hay en la bodega?». Diego giró la laptop hacia ella. En la pantalla había fotos tomadas con zoom desde lejos, cajas apiladas, bolsas negras, fajos de billetes sobre una mesa metálica. «Fui anoche», dijo Diego. «No pude entrar, pero tomé estas fotos desde afuera. Valeria, ahí hay más que dinero, hay armas». Valeria sintió que algo helado le recorría la espalda. «¿Armas? Fusiles, pistolas. Esto no es solo extorsión, esto es crimen organizado». Valeria cerró los ojos. Lo que había empezado como una investigación sobre cobro de piso acababa de convertirse en algo mucho más oscuro. «¿Alguien te vio?». Diego no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba tensa.
No lo sé. Pero esta mañana, cuando salí de mi casa, había una camioneta blanca estacionada en la esquina, misma que usan ellos. Valeria abrió los ojos. Diego, tienes que desaparecer unos días. No voy a dejarte sola en esto. No es una sugerencia. Si te pasa algo, pierdo la única persona que puede ayudarme a tumbar esto. Diego apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. Voy a dejar copias de todo esto en un lugar seguro. Si algo me pasa, no va a pasarte nada, interrumpió Valeria, aunque no estaba segura de creerlo. 2 días después, Diego fue atropellado por una motocicleta cuando salía de un supermercado. Los paramédicos dijeron que tuvo suerte. Costillas rotas, brazo fracturado, conmoción cerebral. Pero estaba vivo. Valeria lo visitó en el hospital. Diego estaba conectado a un suero, con la cara hinchada y un ojo morado. No fue un accidente, susurró. Me vieron. Valeria apretó su mano sana. Lo sé, pero no te preocupes. Voy a terminar esto. Diego la miró con el ojo que podía abrir. Ten cuidado, Valeria. Estos tipos no juegan. Valeria asintió. Salió del hospital con una certeza ardiendo en el pecho. Ya no había vuelta atrás. Tenía el video, tenía los documentos, tenía las fotos. Ahora solo necesitaba el momento perfecto para usar todo eso y hacer que Puebla entera viera lo que ella había visto. El video del fuego se había convertido en una especie de fantasma digital en el teléfono de Valeria. Lo veía antes de dormir al despertar en los silencios incómodos entre reuniones. Cada vez que escuchaba la voz de El Toro gritando, «Esto pasa cuando no se paga», sentía el mismo nudo en la garganta. Y cada vez que veía a Mateo caer de rodillas, recordaba por qué no podía rendirse. Una semana después del accidente de Diego, Puebla parecía la misma ciudad de siempre. Tráfico en las avenidas, discursos en los noticieros, promesas en los espectaculares. Pero bajo esa fachada de normalidad, algo se estaba moviendo en silencio. Valeria había formado un círculo pequeño de confianza. No podía hacerlo sola, pero tampoco podía confiar en cualquiera. Eran 5 personas. Ella, Diego, desde su cama de hospital, una fiscal joven llamada Jimena Varela, un analista de sistemas de la presidencia municipal llamado Rubén y un capitán de la Guardia Nacional que Valeria conocía desde antes de ser presidenta, el capitán Herrera. Se reunían en lugares que no dejaran rastro, casas de amigos, un salón de fiestas en remodelación, un despacho abandonado encima de una papelería. Llevaban los celulares apagados o dentro de bolsas metálicas que Rubén aseguraba que bloqueaban señales. Cada encuentro se sentía como una conspiración. Si esto se filtra, dijo Jimena en una de esas reuniones, con los ojos fijos en la pantalla donde se veía el video de Mateo, nos matan a todos, no solo políticamente, literalmente. Ya estamos en la línea de fuego, respondió Valeria. La diferencia es que ahora al menos estamos disparando también. Sobre la mesa había más que el video. Había copias impresas de estados de cuenta con depósitos en efectivo, fotografías de la bodega con las armas, registros de placas de vehículos que entraban y salían de ahí y una lista de nombres que Rubén y Diego habían ido cruzando. El dinero no se queda en Medina, explicó Rubén, moviendo papeles de un lado a otro. Él es el recolector, pero no el dueño. Hay transferencias en efectivo que terminan en una cuenta a nombre de una tal Fundación Manos Libres AC. Jimena frunció el ceño. Eso suena a organización humanitaria. ¿Qué hace? Rubén se encogió de hombros. Oficialmente, apoya a comunidades vulnerables y programas de prevención del delito. En la práctica, no hay fotos, no hay eventos, no hay nada. Solo una oficina pequeña con una recepcionista y una placa bonita. Valeria tomó uno de los documentos. El nombre del representante legal de la fundación estaba subrayado, Sergio Castellanos. Lo conocía. Sergio era subsecretario de Seguridad Pública Estatal, un hombre que sonreía demasiado en las fotos y había sido invitado a varios eventos oficiales. Había estado sentado a 3 sillas de distancia de ella en más de una ceremonia. Esto ya no es solo municipal, dijo Valeria en voz baja. Si él está involucrado, estamos tocando algo que llega al Estado. Jimena la miró con seriedad. Y si llega al Estado, probablemente llega más arriba. El capitán Herrera, que había escuchado en silencio, finalmente habló. Si van a hacer algo, tiene que ser rápido y quirúrgico. Un solo golpe, sin filtraciones, sin darles tiempo de mover el dinero, las armas o los mandos. Si les damos margen, desaparecen, borran rastros, nos queman vivos mediáticamente y luego a lo mejor también en la vida real. Valeria asintió. Quiero un operativo simultáneo, uno en la bodega, uno en la casa de Medina, uno en las oficinas de la fundación y uno en la comandancia municipal, todo al mismo tiempo. Rubén silbó bajo. Eso no es un operativo, presidenta. Eso es una declaración de guerra. Ya estamos en guerra, respondió ella. Solo que hasta ahora ellos eran los únicos que disparaban.
plan. La planeación tomó días que se sintieron como años. Diseñaron rutas de entrada y salida, tiempos exactos, órdenes que se firmarían a último minuto para evitar filtraciones. Valeria se negó a usar a la policía municipal. No confío en ellos, dijo. No sé quién está con Medina y quién no. Si les avisamos, lo arruinan. El capitán Herrera fue claro. Puedo conseguir 2 unidades de la Guardia Nacional, pero necesito justificar el despliegue. Vamos a tener que vestir esto como un operativo de alto impacto contra crimen organizado. Si alguien de arriba se enoja después, me lo voy a tener que tragar yo. No estarás solo, dijo Valeria. Esto no va a ser anónimo. Voy a dar la cara. Mientras tanto, Valeria sabía que no podía quedarse quieta. Necesitaba más que pruebas técnicas. Necesitaba el corazón de la historia. Necesitaba, sobre todo, algo que nadie hubiera podido imaginar. Por eso, una noche, entró al hotel más caro del centro disfrazada otra vez de mujer invisible. Había recibido un dato de Diego, desde el hospital. Escuché a un enfermero mencionar que Medina se reúne cada jueves en un hotel con los de arriba. No sé cuál, pero preguntando a la gente del mercado, todos hablan de un hotel en el centro donde nunca escasean camionetas de lujo. Valeria no podía mandar a nadie más. No podía arriesgar a Herrera, ni a Jimena, ni a Rubén. Así que se puso un vestido sencillo, se dejó el cabello suelto y entró al lobby como cualquier mujer que va a ver a alguien. Nadie la reconoció. Era increíble cómo el poder desaparece cuando le quitas el contexto, el traje y las cámaras. En el bolso, junto a un labial barato y unas llaves viejas, llevaba un segundo celular aún más pequeño, con la memoria casi vacía para poder grabar largo rato. Pidió un café en el bar del hotel y se sentó cerca del pasillo que llevaba a los salones privados. A las 9:20 de la noche, vio entrar a Óscar el Toro Medina. No llevaba uniforme. Traía una camisa azul clara, pantalón de vestir y un reloj que claramente no era de salario de comandante municipal. Caminaba con la misma seguridad con la que había ordenado quemar el local de Mateo. Lo acompañaban 2 hombres más, de traje, con cara de burócratas que han perdido el pudor. Valeria fingió revisar su celular mientras activaba la grabación de voz y video. Los siguió con la mirada. Los vio entrar al salón Tlaxcala, uno de los más discretos del hotel. La puerta no se cerró por completo. Quedó una rendija mínima. El corazón de Valeria latía tan fuerte que podía jurar que se escuchaba en el pasillo. Esperó a que el mesero saliera del salón con charolas vacías. Luego, como quien se equivoca de puerta, caminó hacia el baño y se detuvo un segundo frente al salón. Deslizó el celular hacia la rendija, cámara hacia adentro, y lo dejó grabando apoyado discretamente en un arreglo de plantas de plástico que decoraba el pasillo. Lo que obtuvo esa noche fue más poderoso que cualquier estado de cuenta. En el audio se oía la voz de Medina, áspera y confiada, contando el dinero del cobro de piso de la semana, mencionando mercados por nombre, calles, montos. Se escuchaba la voz de Sergio Castellanos hablando de mantener a la presidenta controlada y de, si sigue molestando, la podemos exhibir en medios con cualquier cosa. Se oía el tintineo de vasos, la risa relajada de quienes se creen intocables y, sobre todo, se escuchaba un nombre nuevo, pronunciado con respeto casi religioso, K9. K9 no quiere ruido, decía Castellanos. Él está contento con los números, pero me dijo, claro, si Puebla se calienta, se acaba el trato. La presidenta ya anda husmeando, contestó Medina. Ya mandó a su perro a la bodega, por eso lo atropellaron. Si se sigue metiendo, K9 va a pedir que le demos un susto de verdad. Valeria se escuchó a sí misma respirar en el audio, escondida en el pasillo, mientras entendía que la estaban mencionando como si fuera una molestia, un estorbo movible, como si su vida fuera solo una ficha de negociación. Una hora después, recuperó el celular con la mano sudando. Volvió al bar, pidió otro café que no probó y salió del hotel con la sensación de que el suelo se movía. Esa noche no lloró, no se dio el lujo. Llegó a su casa, conectó el celular a la computadora, descargó el archivo y se lo envió a Rubén y a Jimena con un mensaje claro. Escuchen todo. Mañana planeamos el golpe final. El día del operativo amaneció extraño. El cielo de Puebla estaba nublado, pero no llovía. Había una especie de calma tensa en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración sin saber por qué. En la sala de juntas más pequeña de la presidencia municipal, Valeria se puso de pie frente a una mesa llena de mapas, fotos y documentos. Rubén manejaba una pantalla donde se veían las ubicaciones marcadas con puntos rojos: la bodega, la casa de Medina, las oficinas de la fundación, la comandancia. Operativo Mercado Limpio, dijo el capitán Herrera. Así lo registramos
oficialmente. A las 6 en punto, la Guardia Nacional entra en las 4 locaciones, sin aviso previo a la Policía Municipal, sin avisar a medios, 0 filtraciones. Presidencia Municipal enterada solo con lo mínimo indispensable. Jimena puso sobre la mesa las órdenes firmadas. Las solicitudes de cateo están listas y validadas con un juez de confianza. La clave fue el audio. Nadie puede decir que esto es inventado. Están sus voces, sus nombres, sus referencias al dinero y al susto que le dieron a Diego. Valeria escuchaba todo, pero su mente estaba enfocada en otra cosa, en las caras, en la cara de Mateo viendo su local arder, en la cara de doña Carmen contando billetes que no le sobraban, en la cara de Diego vendado en la cama del hospital. «Quiero ir», dijo de pronto. Todos la miraron. «¿A dónde?», preguntó Herrera. «Al mercado. Cuando esto se haga público, la gente va a necesitar ver que no fue un truco, una simulación. Quiero estar ahí cuando caiga el primer golpe». Jimena negó con la cabeza. «Es demasiado riesgo. Si algo sale mal». Valeria la interrumpió. «Ya me querían dar un susto de verdad sin que yo moviera nada. Si me van a matar, que sea haciendo lo correcto». El silencio se hizo pesado. Al final, Herrera habló. «Está bien, pero vas a ir con chaleco, con vehículo blindado y con 2 elementos de la guardia. Y si yo digo que te subas al coche, te subes al coche aunque no te guste». Valeria asintió. Era una concesión que podía aceptar. Faltaban 10 minutos para las 6 cuando la ciudad empezó a moverse hacia algo que nadie imaginaba. Los soldados se subían a las camionetas, los motores vibraban, las radios repetían instrucciones. Rubén revisaba por última vez cámaras de seguridad que había pinchado discretamente. Jimena llevaba una carpeta azul pegada al pecho como si fuera un escudo. En la pantalla 4 relojes contaban hacia abajo. 06:00. Cuando el tiempo se terminó, la ciudad cambió de rumbo sin aviso. A las 6:02 de la mañana, 4 puertas se abrieron al mismo tiempo en Puebla. No fueron abiertas con llaves ni con permisos. Fueron abiertas con órdenes judiciales, botas militares y la certeza de que lo que estaba a punto de caer había estado de pie demasiado tiempo. En la bodega de la zona industrial, los soldados de la Guardia Nacional entraron con linternas tácticas y rifles al hombro. Lo que encontraron no necesitaba interpretación. Pilas de billetes separados por denominación, cajas de cartón llenas de armas cortas, 3 fusiles de asalto apoyados contra la pared como si fueran escobas y una libreta negra, idéntica a la que Valeria había visto en el mercado, con nombres, montos y fechas escritos a mano. En la casa de Óscar el Toro Medina, en una colonia residencial donde las rejas eran altas y los perros ladraban fuerte, los soldados tocaron la puerta 3 veces antes de derribarla. Medina salió de su habitación en pants y camiseta, con la cara hinchada de sueño y los ojos confundidos. No opuso resistencia. Sabía cómo funcionaba esto. Lo esposaron frente a su esposa, que gritaba desde la escalera que su marido era un héroe, mientras los soldados sacaban cajas de zapatos llenas de dólares de debajo de la cama matrimonial. En las oficinas de la Fundación Manos Libres, ubicadas en un edificio gris del centro, los soldados encontraron lo que esperaban: computadoras encendidas con archivos abiertos, recibos falsos de donaciones, contratos fantasma con proveedores inexistentes y, en un cajón cerrado con llave, más dinero en efectivo del que una fundación humanitaria podría justificar en un año entero. Y en la comandancia municipal, donde los uniformados desayunaban café aguado y pan dulce, la llegada de la Guardia Nacional fue recibida con caras pálidas y radios que dejaron de funcionar. Nadie sabía qué decir, nadie sabía qué hacer. Cuando preguntaron por el comandante Medina, les dijeron que ya estaba detenido. Eso fue suficiente para que varios agentes empezaran a sudar frío. Valeria llegó al mercado 5 de mayo exactamente a las 6:40 de la mañana. El sol apenas comenzaba a romper las nubes y el aire olía a tortillas recién hechas y a miedo que empezaba a evaporarse. Llevaba el chaleco antibalas debajo de una chamarra oscura y 2 elementos de la guardia caminaban a 3 metros de distancia, uno adelante y uno atrás. Doña Carmen fue la primera en verla. Dejó caer un ramo de claveles cuando reconoció a la mujer que había estado comprando frutas y haciendo preguntas durante semanas. «Usted», empezó a decir, pero las palabras se le atoraron. Valeria se quitó los lentes oscuros. «Soy Valeria Rojas, la presidenta municipal, y vine a decirles que lo que pasó aquí se acabó». La noticia corrió como fuego entre los puestos. En menos de 10 minutos, más de 50 comerciantes rodeaban a Valeria. Algunos lloraban,
Otros no podían creer lo que estaban escuchando. Mateo Hernández, con la cara todavía marcada por el humo y la vergüenza de haber perdido su local, se abrió paso entre la multitud. ¿Es cierto?, preguntó con voz quebrada. ¿Agarraron a El Toro? Valeria asintió. Está detenido, junto con otros responsables, y todo el dinero que les robaron, todo lo que les quitaron va a ser devuelto. No sé cuánto tiempo tome, pero les doy mi palabra. Esto no va a quedar impune. Mateo se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar, no de tristeza, de alivio, de algo que se parecía a la justicia, pero que él nunca había creído posible. Los noticieros explotaron esa misma mañana. Para las 9, todos los canales locales y varios nacionales transmitían en vivo desde la presidencia municipal, donde Jimena Varela daba una conferencia de prensa con las pruebas desplegadas sobre una mesa, fotos de las armas, fajos de billetes contados, copias de los estados de cuenta y, sobre todo, fragmentos del audio grabado en el hotel. Cuando la voz de Óscar Medina salió de las bocinas diciendo: «Si sigue molestando la podemos exhibir en medios con cualquier cosa», el murmullo en la sala de prensa se convirtió en un rugido de preguntas. Cuando se escuchó el nombre de Sergio Castellanos, subsecretario de Seguridad Pública Estatal, las cámaras empezaron a multiplicarse. Para el mediodía, Castellanos había sido removido de su cargo temporalmente mientras se investigaban presuntas irregularidades. Para las 3 de la tarde, estaba detenido. Puebla respiró diferente ese día, como si una mano invisible que había estado apretando su garganta finalmente la hubiera soltado. Pero Valeria sabía que algo no cerraba. Esa noche, en su oficina, con Rubén y el capitán Herrera revisando los documentos incautados, encontraron algo que les heló la sangre. En una de las computadoras de la fundación había una carpeta oculta. Rubén la había descifrado después de horas de trabajo. Dentro había correos electrónicos que mencionaban a K9 no como un apodo, sino como un código de operación. Y en esos correos había referencias a otras ciudades: Tlaxcala, Querétaro, Morelia. Esto no era solo Puebla, dijo Rubén con voz tensa. Esto es una red. K9 no es una persona que opera aquí, es alguien que coordina varias plazas. Herrera cerró los ojos y maldijo en voz baja. Si eso es cierto, lo que hicimos hoy no fue tumbar una organización, fue cortarle una uña al monstruo. Valeria sintió que el aire se volvía pesado. Habían ganado una batalla importante, habían liberado al mercado, habían detenido a los responsables directos, habían devuelto algo de dignidad a la gente. Pero lo que estaban viendo en esa pantalla era la prueba de que el verdadero enemigo todavía estaba escondido. «Quiero encontrarlo», dijo Valeria. «Quiero saber quién es K9». Rubén tecleó rápido en la laptop, cruzando datos, buscando patrones. Pasaron 2 horas, café frío, silencio pesado. Y entonces Rubén se detuvo. «Encontré algo». En la pantalla apareció el nombre de una empresa, Grupo Logístico del Bajío S.A.D.C.B. Era una compañía de transporte registrada en Querétaro, con sucursales en 6 estados. En los documentos corporativos, el director general era un hombre llamado Adrián Villegas. «¿Quién es?», preguntó Valeria. Rubén buscó en internet. La foto que apareció mostraba a un hombre de unos 50 años, cabello plateado, traje impecable, sonrisa de campaña política. Había fotos de él en eventos empresariales, en cenas de gala, en inauguraciones de obras públicas. Parecía un empresario exitoso, parecía intocable. Adrián Villegas, leyó Rubén, empresario, filántropo, presidente de la Cámara de Comercio del Bajío. Y según estos correos encriptados, también conocido como K9. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, era furia pura. «¿Dónde está?». Herrera revisó su teléfono. Según su última publicación en redes sociales, está en Querétaro, pero si sabe que cayó Medina y Castellanos, probablemente ya está moviendo piezas. Valeria se puso de pie. No puede desaparecer, no después de todo esto. Herrera la miró con seriedad. «Valeria, si vas contra él, vas contra un sistema que tiene raíces en varios estados. Esto ya no es municipal, ni siquiera es estatal. Esto es federal. Necesitas involucrar a la Fiscalía General, al gobierno federal, a...». «Lo sé», interrumpió ella, «pero si no actuamos rápido se escapa, y si se escapa, todo esto no sirve de nada». Esa misma noche Valeria hizo algo que nunca había hecho. Llamó directamente al titular de la Fiscalía General de la República. No sabía si contestaría, no sabía si le creería, pero tenía que intentarlo. La llamada duró 20 minutos. Valeria explicó todo: el mercado, las grabaciones,
extorsiones, los operativos, los documentos, K9. Del otro lado de la línea, el fiscal escuchó en silencio. Cuando Valeria terminó, él solo dijo: «Mándame todo lo que tengas. Si es lo que dices, vamos a mover cielo y tierra». 48 horas después, Adrián Villegas fue detenido en un aeropuerto privado cerca de Querétaro cuando intentaba abordar un jet con destino a Panamá. En su equipaje llevaba 3 pasaportes, $500,000 en efectivo y una laptop con archivos que, según los primeros reportes, contenían información sobre redes de extorsión en 8 estados de la República. Los medios nacionales explotaron. La historia de la presidenta municipal que se infiltró en su propia ciudad para desmantelar una red criminal se volvió viral. Valeria dio entrevistas, pero siempre cortas. No le interesaba la fama. Le interesaba que la gente del mercado pudiera dormir sin miedo. 3 semanas después de la detención de K9, Valeria regresó al mercado 5 de mayo. Esta vez no iba disfrazada. Llevaba su ropa normal, su postura de presidenta, pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba como alguien que firma papeles. Caminaba como alguien que ha visto el infierno y decidió apagar el fuego. Doña Carmen le regaló un ramo de gladiolas. «Gracias, mija», le dijo con lágrimas en los ojos, «por no olvidarnos». Mateo Hernández había reabierto su local con el apoyo de un programa municipal que Valeria había creado para ayudar a los comerciantes afectados. Cuando la vio, le extendió la mano. «Presidenta, usted me devolvió la vida». Valeria negó con la cabeza. «Tú nunca la perdiste, Mateo. Solo te la estaban robando». Esa noche, de regreso en su oficina, Valeria abrió su laptop y revisó un correo que acababa de llegar de la Fiscalía General. El asunto decía: «Actualización. K9 cooperando con autoridades». Abrió el mensaje. Lo que leyó la dejó helada. Adrián Villegas había empezado a hablar, y lo que estaba diciendo no era el final de la historia, era solo el principio de otra mucho más grande. Había mencionado un nombre nuevo, U42, un código que, según él, coordinaba una red que abarcaba no solo extorsión, sino tráfico de personas, drogas y armas a nivel internacional. Valeria cerró la laptop y miró por la ventana de su oficina. Afuera, Puebla seguía siendo la misma ciudad, ruidosa, caótica, viva, pero ya no era la misma para ella. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el cuaderno donde había escrito el nombre de Óscar Medina semanas atrás. Pasó las hojas llenas de notas, diagramas, nombres, fechas, y en la última página en blanco escribió algo nuevo, U42. Debajo, una sola pregunta: ¿hasta dónde llega esto? Cerró el cuaderno, apagó la luz de la oficina, y mientras caminaba hacia la salida, supo con certeza absoluta que aquello no había terminado. Había ganado una batalla, había liberado a su ciudad, había hecho justicia, pero la guerra apenas comenzaba, y Valeria Rojas ya no era la mujer que firmaba papeles desde un escritorio. Era la mujer que había bajado al infierno, había grabado cada llama y había decidido que ningún monstruo, por invisible que fuera, iba a quedarse sin rostro, porque ahora sabía algo que antes solo intuía. El poder real no está en los títulos ni en los cargos, está en atreverte a ver lo que otros prefieren ignorar y en no detenerte hasta que la verdad arda más fuerte que cualquier mentira. Si esta historia te movió el corazón, comparte este video para que más personas conozcan la verdad que muchos prefieren callar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta lucha. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más y por qué. Tu voz también es parte de esta historia.